cuento es totalmente apegado a los hechos, a la realidad que vivimos día a día. Desgraciadamente quisiéramos que no sucediera estos casos, pero se dan. Día a día vemos y todos los días tenemos asesorías jurídicas permanentes allí en la Regiduría Sexta y atendemos de todo tipo, ¿no? Principalmente niños que son violentados de alguna manera en casa, también estas prácticas de bullying que yo creo que también en muchas escuelas sucede día con día, y yo creo que parte de todo eso, de ser empáticos, como decía la compañera Alejandra, yo creo que también debemos de accionar, ¿no? Pusimos toda su atención a la narrativa de usted. A lo mejor estuvimos concentrados, vimos que obviamente cada uno de los personajes está pasando un momento difícil, cada uno vive en una realidad, en su contexto. Y obviamente nosotros desde este lado lo podemos percibir, pero ¿cómo podemos percibir lo que le está pasando a la compañera, no? Yo creo que hay que ponernos a accionar. A lo mejor luego vas tú y ay, mira, no me quiso saludar, ¿no? Pero yo creo que una sonrisa, a lo mejor un buenos días, ¿no? Eso va marcando la diferencia y también poder escucharnos, ¿no? Muchas veces la gente necesita ser escuchada, más que nada, y con tan solo escucharlo puedes tú cambiar el rumbo de la historia. Y obviamente si pones tu granito de arena, como en este caso nosotros como autoridades, regalamos asesorías jurídicas y casos también totalmente gratuitos de pensión alimenticia y de jurisdicciones voluntarias también son gratuitas porque queremos abonar ese extra, ¿no? Estamos ahí con la representación del pueblo porque llegamos a través de una fracción, logramos ahí colarnos y bueno, tenemos que responder. Entonces, yo creo que es en conjunto y yo agradezco a Heli esta invitación de verdad, porque esto también me nutre a mí como abogada, pero también doy clases los sábados en una universidad y yo también veo las necesidades de mis alumnos. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Compañera, disculpe. Dígame. Un aplauso a la compañera. No le dejen el micrófono todavía, compañera. Sí, también denle un juego de revistas, ¿cómo no? Gracias. Repítame su nombre, perdón. Adeli Salinas. Adeli, dice usted muy bien que necesitamos escuchar al diferente. Eso es algo fundamental para la construcción de comunidad, el escuchar al otro. Pero vivimos en sociedades donde los que hablan desde su poder de hablar, es decir, aquellos que han quedado marginados, no les hemos dado el poder de la palabra, es decir, son sujetos que históricamente han estado silenciados. Estoy pensando en especial en los colectivos marginados. Entonces, cuando uno se acerca a hablar con ellos, muchas veces no expresan algo porque no están acostumbrados a hablar. Y esa es la gran dificultad. Compañera, ¿cómo está usted hoy? ¿En qué sentido? En general. Bueno, pues yo me siento contenta. Muy bien. ¿Sí? Me siento contenta con lo que soy y con lo que voy a hacer. Entonces, pues muy agradecida, ¿no? Con Dios y la vida. Muy bien. ¿Sí? Compañeros, ¿ustedes creen que ella está contenta? Sí. No lo sé. Es muy... No, puede ser que sí, estoy jugando, no estoy haciendo la dinámica. Puede ser que sí, pero también por los roles sociales que cumplimos, sabemos que la gente espera algo de nosotros. Y por ejemplo, los buenos modales es de ¿cómo estás? Pues estoy bien, aunque por dentro esté mal. Los buenos modales, el rol social que estoy jugando pide que yo conteste, estoy bien. Necesito tener confianza en la otra persona para salirme del rol social y contestarle desde la sinceridad. Esa es la dificultad de la lectura de la realidad. Nosotros lo logramos en el cuento porque teníamos una habilidad, aparte de la empatía que decía Alejandra, teníamos otra herramienta fundamental. Podíamos leer o escuchar lo que estaban pensando los personajes. Pero yo en este momento no sé qué estás pensando o qué están pensando el resto. Y cuando yo le pregunto, me acerco y hago estos diagnósticos
y le digo, ¿cómo estás? ¿Por qué estás triste? Es muy probable que por su rol social él me diga una mentira o ella me diga una mentira. Me va a contestar lo que cree que yo quiero escuchar. Entonces va a generar una fantasía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y por eso el texto se llama La difícil tarea de la lectura de la realidad, porque los roles sociales que tenemos nos piden bajo los prejuicios que actuemos de determinada manera. Ahora, ¿qué hacer? Pareciera que esto está perdido, porque pongo un ejemplo más allá. ¿Cuántos de nosotros tenemos relaciones de largo aliento, ¿no? Ya 25 años de casados, 30 años de casados, y llegas a casa con una persona que crees conocer, que llevas ya 30 años conviviendo casi todos los días, y de repente hace cosas que tú ni te imaginabas, o te dice algo que tú ni te imaginabas, y te preguntas hasta dónde conozco al que tengo a un lado, con el que estoy conviviendo todos los días, o te enteras de mentiras o de verdades después de 20, 30 años que tú no tenías idea. Esa es la difícil tarea de la lectura del otro. El otro, por los roles sociales que hay, por los prejuicios que caen sobre él y por el miedo, la violencia que se puede ejercer por él, hacia él, porque no cumple con el rol social, va a tener máscaras. Y cuando le preguntes te va a contestar con la máscara que toca contestar. Te va a contestar como si fuera un hijo, un hermano, un primo, un alumno, un abogado, un funcionario público, un maestro. Y hay máscaras que pesan mucho. La máscara del profesor pesa muchísimo. De hecho, no todos nosotros, a veces perdemos hasta amistades porque no nos quitamos la máscara de maestro y comportamos como maestros con amigos, con familiares, y el familiar dice, ay, ahí viene este a darme clases, ¿no? Y entonces ya no quieren hablar contigo porque sigues con la máscara de maestro y preguntan cualquier cosa y contestas como maestro, y todos dicen, estaba jugando, o sea, no era en serio, no quería que me dieras una clase. Entonces es difícil, pero no es imposible. Bourdieu, en un libro que se llama Los desheredados, que invito a su lectura, él habla sobre, muchas cosas, pero él habla de un tópico que nos puede ayudar a hacer la lectura de la realidad, que tiene que ver con, él lo llama los hábitos. Él dirá, según nuestros roles sociales, pues hacemos ciertas cosas. Nosotros podemos mentir, puede uno decir, no, yo soy clase alta, por ejemplo, vamos a la cuestión económica, yo soy de la clase alta. Entonces, si le preguntas, esto pasa mucho en clase, cuando uno les dice, está dando en ciencias políticas o en sociología, les dice, y habla uno de clases sociales, les pregunta uno a los estudiantes, ¿ustedes qué clase social son? Y la mayoría te dicen, soy clase media. Y cuando ya analizas y les preguntas cuántos focos hay en su casa, cuándo fue la última vez que comieron carne, cuándo salieron de vacaciones, a dónde fueron, pues te das cuenta que no son clase media, que son clase baja, que están en una situación de pobreza, pero ellos, por los prejuicios que hay, que no quieren ser identificados con una clase baja, dicen soy clase media, y aspiro a ser clase media alta, o se imaginan que están en una media alta o que están en una clase alta, aunque su realidad sea otra. Entonces, si tú le haces una pregunta a un estudiante y te dice clase media, pues tienes dos opciones: de creer aquello, que probablemente es una mentira, o ves sus hábitos. Vamos a analizar la cuestión de hábitos. ¿Dónde está el micrófono? Ahí, compañera, ahí en su línea. Ahorita me da su parecer, pero en su línea, una pregunta, una dinámica entre ustedes. Díganos, por favor, compañera, ¿cuándo fue la última vez que fue de vacaciones? Vamos a ver sus hábitos. Vamos a poner cotidiano. ¿Cuándo fue la última vez que fue de vacaciones y a dónde fue? Entonces, el mes y el lugar, y le pasa el micrófono a un lado. ¿Yo? Sí. Bueno, lo más reciente fui a la Laguna de Bacalar con mi hija y mi hermana. Muy bien. ¿En qué mes? En las vacaciones del fin de año. Muy bien, muy bien. Se lo pasa a un lado. Ahorita le regresan el micrófono porque quería decirme algo. Fue en enero, en inicios de enero, a un lugar aquí cerquita que es Orizaba. Bueno, primero fuimos a la laguna de Nogales de la Bella Iluminada y de ahí nos quedamos otro día más en Orizaba. Muy bien, muy bonito, Nogales, Río Blanco. A la de al lado, compañera.
Fue en diciembre en Atlixco, Puebla. Muy bien, compañera. Por favor. Hola, buenos días. Igual en diciembre a Puebla. Muy bien. Hacia atrás el micrófono. Dos más, compañeras, por favor. En mi caso, en diciembre, a Pachuca. Muy bien, compañera. No, pues en realidad no tiene muchísimos años que no salgo. Muy bien, compañera. Muy bien. Pregunta hacia todos. ¿Por qué no dijeron Madrid, París, ¿por qué no dijeron febrero, marzo, octubre, septiembre? ¿Por qué creen? Muy bien, dice la compañera de acá. Nos dice la compañera de acá, claro, en los hábitos de consumo que tienen, puedo identificar que ellos caen dentro de un rol social. Ellos son maestros de educación básica. Entonces, por sus condiciones sociales, esto que están diciendo marca los hábitos de un rol social como el maestro de educación básica en Veracruz. Es la realidad, efectivamente. Entonces, observando cómo caminan las personas, cómo hablan, dónde se sientan, con quién se sientan, qué tipo de productos consumen. Todos estos indicios nos dan cuenta de los diferentes hábitos de los sujetos, y al tomar conciencia de ellos, sensibilizarnos, tener empatía, como dice Alejandra, y no pensar que el que tengo enfrente es reflejo de mí, es un espejo, y trato de verme en él, sino que estoy observando al otro, al diferente, y entonces tomo en cuenta estos hábitos, puedo ir construyendo la realidad de ese sujeto y desde ahí tomando decisiones. Interesante. Termino con lo que quería decir la compañera, porque quería decirme algo, y nos vamos ahora, saltamos a la cuestión pedagógica, para después llegar a la cuestión didáctica y terminar el ejercicio. Sí, mi participación era acerca de las preguntas. Yo creo que, bueno, principalmente lo que en el ejercicio de la lectura y la escucha, pues precisamente ahí es donde se establece la comunicación, cuando alguien habla y el otro escucha realmente. Nosotros como docentes tenemos el compromiso, y principalmente los que estamos aquí, que la mayoría somos de preescolar, tenemos el compromiso de escuchar con más de un sentido. Además de la escucha, es la atención, ¿no? Establecerla visualmente. O sea, eso tiene mucho que ver con lo que ahorita ya está comentándose, que no siempre respondemos como nosotros deberíamos, sino respondemos ante la expectativa de los demás. Y sí creo que ese ejercicio, bueno, primero acallamos el diálogo interno y nos dispusimos a escuchar con atención, y creo que eso es lo que nos hizo hasta llevarnos a la alegoría, ¿no? De ver incluso a la pequeña esta, a la chica, ¿no? Observando las hormigas y etcétera, ¿no? Todo eso lo vimos en la mente, porque pusimos atención y callamos el diálogo interno. Muy bien, compañera, muy bien. Un aplauso, compañera. Van sus revistas para allá, espero que les gusten. Voy a cambiar ahora hacia la presentación. Para... Son 13 revistas, ¿no? No sé, No. mucho. Bueno, ya tomé. Necesitan más las- Ya tomé. Muchas gracias. Bueno, pues vamos entonces a teorizar. Bien, vamos a hablar, va a ser esta charla muy fácil, veo, porque estoy en preescolar. Como vamos avanzando en los niveles educativos, cada vez la cuestión de los contenidos apabulla más a la cuestión de la práctica docente, es decir, nos preocupamos mucho por la currícula. Y dice, bueno, yo soy maestro en español, entonces tengo que dar estos contenidos.
Y estoy muy preocupado porque tengo aquí una currícula que me dice al final del ciclo escolar tengo que ver todo esto. Y sé que vendrá una prueba y si no lo enseño bien, después viene el regreso de que no fui un buen maestro. En cambio, aquí ustedes saben que lo más importante en la formación es la formación de ciudadanía, que los contenidos son un espejismo, que en realidad si el sujeto no logra hacerse de esos contenidos, llevarlo al plano vivencial, a su día a día, aquello quedó como una cuestión fantasiosa, que un celular o una tableta pues puede reemplazar, porque el memorizar un concepto no tiene de gran utilidad si no va a ser aplicado en el día a día de las personas, si no las va a cambiar. En el caso de preescolar es algo muy vivencial, todo lo que se ve, no tienen que pasar por procesos de justificar con base en exámenes, así algo sobre un contenido, que eso es así como si sucede en universidades de educación media. Pero bueno, vamos teorizando. En el modelo anterior, esto que algunos han llamado neoliberalismo educativo, por favor pásenle sus revistas, si no van a decir las compañeras, ya se nos olvidó. ¿Sí les llegaron allá un juego? Ah, perfecto. Perfecto. En el modelo anterior, que podemos simplificarlo en neoliberalismo educativo, uno lo llega a entender de diferentes maneras. La forma más trivial es la cuestión de la privatización. Decimos, bueno, fue un periodo de los años 80 para acá, donde las escuelas públicas, en lugar de acrecentarse en número, lo que se acrecentó en número es la cantidad de escuelas privadas. Eso es lo más fácil que para visibilizarlo, pero ahí no termina el neoliberalismo educativo. De hecho, esa es como la fase más trivial. Lo que pasa también en esos años es que, mientras que en otros momentos históricos la educación era algo complejo, donde no solamente se tomaba en cuenta al maestro y al alumno, sino que importaba la cultura, importaba la economía, importaba la geografía. O sea, cuando pensemos en Vasconcelos, cuando instalaba sus escuelas rurales, pues no era solo que hubiera un maestro formado en una normal, que en ese momento todavía ni teníamos esos sistemas, sino era la importancia de tener un espacio. Dice, ¿cómo vamos a tener una escuela si no hay dónde sentarse? ¿Cómo vamos a tener una escuela si la comunidad no sabe que existe la escuela? Entonces hacer estos patronatos, hacer estos movimientos sociales para la conformación de la escuela. O sea, sabía que había más que solamente un maestro y un estudiante, que para poder formar a una persona teníamos que ver la cuestión lingüística, la cuestión cultural, la cuestión económica. Pero de los años 80 para acá se simplificó el modelo, pensando en como si esto fuera una maquila. Decían, a ver, lo más importante para la formación, para la enseñanza de un estudiante es la relación que hay entre el maestro y el estudiante. Esto es lo más importante. Si el maestro domina la didáctica, domina los contenidos, va a poder enseñarlos. Entonces ahí empezamos a especializarnos y nos hicimos especialistas en didáctica del español, didáctica de las matemáticas, didáctica de la historia, didáctica de la geografía y así las diferentes didácticas. Diciendo, no importa si el alumno llega con la barriga vacía, si llega con problemas emocionales, si yo domino la didáctica del español, yo voy a poder enseñar el español, es solo que domine la técnica de cómo enseñarlo. Y entonces, como dice aquí en el cuadro, bueno, lo veo aquí enfrente, era la suma, para lograr llegar a la enseñanza, era la suma entre el docente y el alumno más el paso de la didáctica, donde se asumía en ese modelo que el docente es el que sabe. Yo sé un contenido, yo lo domino, y el estudiante no. Entonces el estudiante va a la escuela a aprenderlo, mientras que yo se lo voy a enseñar. Vean también esta relación que tiene que ver muy hasta cierto punto judeocristiana, entre pareciera que yo como ser piadoso, como un maestro piadoso que domina un contenido, se lo voy a dar al otro que está ahí esperando a ser colmado, rellenado, como si fuera una caja vacía, ¿no? Entonces el maestro se comportaba como un líder y los estudiantes eran sus súbditos que aprendían lo que el maestro quería darles. En este proceso se centra en la enseñanza y el aprendizaje. El maestro enseña,
el alumno aprende lo que el maestro le quiera compartir. Bueno, en este caso solo vemos un diálogo en una sola dirección, el maestro hacia el alumno. El alumno pocas veces interactúa y enseña algo, porque en ese modelo el que va a aprender es el estudiante, él es una caja vacía. Entonces es un plano de solo un lado, uno habla y el otro escucha, el otro está como sujeto pasivo. Bien. En el caso de la nueva escuela mexicana no se plantea de esa manera el modelo es dialógico, se plantea desde una pedagogía crítica. ¿Qué implica? Que aquí ya no hablamos de maestros y de estudiantes. Aquí se asume que tanto el docente es también estudiante como el estudiante también es maestro. Es decir, se plantea que no hay un concepto que el maestro va a vertir sobre un estudiante, sino hay un objeto que en comunidad van a analizar, entendiendo que ese objeto no está aislado, no es un concepto, sino está en un entorno social vivo, donde ahí lo afecta a ese objeto, pues la cultura, la economía, la geografía, la política, el plano administrativo. Y entonces en este modelo, donde el docente es estudiante al mismo tiempo y el estudiante también participa siendo docente, porque son dos sujetos con vidas plenas que están participando en la construcción de esa comunidad. Y aunque uno diría como maestro, de que bueno, pero es que yo conozco más, ¿no? Yo domino más un contenido y el estudiante no lo domina. Hay que entender, si somos humildes, que así como yo resuelvo cosas en mi día a día bajo mi edad que tengo y bajo mi contexto y mi rol social, el que tengo enfrente también resuelve sus cosas en el día a día. Es decir, es un sujeto pleno, no es una persona que esté minusválida o que le falte algo y que necesite la guía, sino que él también resuelve cosas. Entonces, si tenemos ese acto de humildad, donde reconocemos que los dos podemos estar en un plano horizontal, en donde yo resuelvo los problemas que me suceden en el rol social, pero él también lo hace en el suyo, entonces podemos empezar a comunicarnos y no a imponer. En este modelo, el docente estudiante y el alumno el docente dialogan, no imponen, no es el que sabe frente al que no sabe, sino los dos están construyendo el mundo en comunidad y entonces dialogan. En este modelo, la reflexión es fundamental, lo que hicimos ahorita en el cuento. Colocamos una realidad y empezamos a reflexionarla. Pero no solo se queda ahí la pedagogía crítica, haciendo un análisis de la comunidad, sino va un paso más allá, como decía la compañera. Hay que actuar. Si he logrado en esta reflexión ver algún problema social, algo que está afectando, ¿qué voy a hacer para resolverlo? Entonces el modelo pide no solo diálogo, no solo reflexión, sino transformación, acción sobre la realidad de los sujetos que acabo de contemplar. Y aquí, entonces, ¿a qué llegamos? No es el modelo del que sabe y el que no sabe, sino es el modelo del que hace. O sea, ¿qué hacemos después de la reflexión para transformar la realidad? Bueno, sigamos teorizando un poquito, ya casi termino. En el modelo anterior, ustedes recordarán, la compañera que da clase en la universidad, bueno, todos nosotros, ¿no? Porque preparamos nosotros asignaturas. Yo fui maestro de secundaria, yo inicié como maestro de secundaria, después fui maestro, llevo con la docencia unos 20 años, maestro de secundaria, maestro de preparatoria, muchos años, de los 20 tal vez unos 12 años fui maestro en esos niveles, y después maestro en la universidad. Pero en los tres niveles que me tocó a mí participar, maestro de secundaria interino, nunca tuve clave porque no venía de la normal, entonces era licenciado en español, en enseñanza del español, y me tocaba, bueno, fui interino. En todos esos niveles, el modelo era este. Yo como docente tenía una currícula, y me decían en esta currícula, por ejemplo, voy a poner un ejemplo desde el español, tengo que dar, me voy a ir a secundaria, o sea, a nivel secundario. Tengo que dar oraciones compuestas, oración subordinada.
Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues ir a la biblioteca o a mi biblioteca o a mis apuntes y estudiar la oración subordinada, porque tocaba el tema de oración subordinada. Y entonces ahí analizaba cómo se subordina, cuáles eran los nexos subordinantes, cuál era la oración principal, cómo quedaba la oración subordinada, etcétera, etcétera. Dominaba el contenido, lo sistematizaba. Todo lo que venía en las gramáticas lo dominaba, lo estudiaba de manera ardua. Y ya cuando estaba listo y había planeado para darle a mis estudiantes de manera caritativa los conocimientos, entonces ahora sí me enfrentaba a la realidad y vertía sobre ellos todo lo que sabía. Y entonces, ¿qué hacía el estudiante? Pues poner mucha atención y intentar dominar los contenidos que le estaba dando. Ahí está el modelo. Entonces el docente se acerca a un objeto y lo estudia. Y entonces, como resultado de toda esa información cae sobre el estudiante, que de manera pasiva, pues lo que tiene que hacer es tener gratitud porque el maestro quiso enseñarle eso y dominarlo. Como ven, en un plano completamente lineal, donde uno habla, el otro escucha y domina. ¿Eso pide la nueva escuela mexicana? No. La nueva escuela mexicana lo ve desde una cuestión dinámica. Aquí, digamos que nadie tiene el monopolio de la enseñanza, ni nadie tiene el monopolio del aprendizaje, sino es algo que se comparte. Yo estoy aprendiendo con ustedes porque yo no sé cómo ustedes resuelven su vida. No conozco ni su realidad para iniciar. O sea, yo solo conozco la mía. Pero en este momento, desde un acto completo de humildad, quiere el docente acercarse al otro, no para imponerle una realidad, sino para reconocer su realidad. Y después de reconocerla, entre los dos, construir una realidad que sea mejor para ambos. ¿Cómo se hará? Bueno, pues sin imposición. En lugar de llegar con los contenidos dominados, diciendo, esta es la verdad absoluta que tengo porque la ciencia me lo dice o la gramática me lo dice, se coloca una narrativa, por poner un ejercicio como lo que hicimos. En esa narrativa, que vimos esa realidad, como pasó con Ana y la maestra, yo no les dije al final, ¿saben qué? Lo que está mal es esto, la maestra debe actuar de esta manera, la niña debería hacer aquello. No. Tengo una opinión sobre lo que pasa en el cuento, sí, como ustedes la tienen. Y entonces ustedes empezaron cada una a compartir, y al yo reconocer la manera en cómo contestaban su realidad, vi las diferencias que hay con la mía. Y digo, mira lo que dijo Alejandra, nada tiene que ver con lo que yo pensaba. Y entonces empezamos a interactuar, pero siempre tomando en cuenta que este objeto, este objeto que tenemos aquí en medio, este objeto no está aislado, no es un concepto de un diccionario, sino es un concepto vivo. Y ese concepto vivo cambia dependiendo del sujeto que lo está abordando. Porque ese concepto vivo, lo que para mí es, voy a poner un ejemplo, otra vez me voy con la oración subordinada. Lo que para mí es una cuestión gramatical, pongo un ejemplo. Mamá, si saco 10 en la tarea, ¿me prestas el coche? Lo que para mí es una cuestión gramatical es esa oración. O sea, es una oración principal con una oración secundaria, subordinada. Perfecto. Y lo puedo analizar yo, porque soy maestro en español, lo puedo analizar desde la cuestión sintáctica y ver ahí dónde está el núcleo del sujeto, el predicado, la oración subordinada que está haciendo, que está cumpliendo la función de objeto directo, de indirecto. O sea, puedo hacer un análisis de esa manera porque para mí lo importante, para mí desde mi realidad, es la cuestión sintáctica. Para la que tengo enfrente, la otra persona, esa oración lo que implica es una cuestión cultural o una cuestión económica, es decir, que le preste el coche y que salga a pasear. O sea, para mí, yo estoy analizando esa realidad desde una cuestión sintáctica, pero el que tengo enfrente, eso en su día a día le representa alegría, le representa una cuestión de convivencia con otros. Y él no está pensando cuando estoy jugando, ¿no? Cuando dice, mamá, si saco 10, ¿me prestas el coche? Ese estudiante o esa persona no está pensando tal vez en las oraciones, ni en el sujeto y el predicado. Él lo que quiere es salir y dar una vuelta, ir al cine, ver a sus amigos, qué sé yo.
Y para otra persona puede ser una cuestión moral, y para la otra puede, oye, tal vez para la madre, esa oración implica, desde su realidad, cuánto me va a salir la gasolina de prestarte el coche. Y aparte de prestarte el coche, ¿a dónde vas a ir? Y hasta dónde lo que me estás diciendo. Es decir, dependiendo del sujeto, aquel objeto le implica varias cosas diferentes. ¿Cuál de aquellas es la importante? Todas son importantes, porque para el chico lo importante era socializar su comunidad, la cultura, mientras que para la madre lo importante es lo económico, mientras que para el maestro lo importante es lo sintáctico. ¿Cuál es la realidad que debe de prevalecer sobre las otras? Ninguna, todas. Todas, porque están construyendo comunidad, efectivamente. Y eso es lo que busca la nueva escuela mexicana. Por eso no tenemos un maestro y un estudiante, sino que el maestro está aprendiendo también porque está reconociendo al otro, y el estudiante también se convierte en un maestro porque se abre y le dice cosas que el maestro no conocía. Y entonces, en estos dos mundos que se están encontrando, notan lugares donde pueden encontrarse, pero también problemas que pueden resolver. Porque vuelvo ahora a la cuestión del ejercicio que hicimos. Tengo mis prejuicios y tengo mi lectura de aquel cuento, pero tal vez Alejandra y yo podemos llegar al acuerdo en donde, en este momento histórico, no sé mañana, y no sé si antes sería un problema, pero en este momento histórico, en este contexto, tal vez, estoy teorizando, tal vez la relación de poder que se da entre el director y la maestra es un problema social, que no debería suceder, y los dos llegamos a esa coincidencia, que no debería haber un abuso de poder, como aparece en el cuento, ahí, y lo vimos, y tal vez vamos a otras regiones, y no fue importante eso. Y allá lo importante fue que la niña tiene una relación con una persona casada. Entonces, dependiendo el momento histórico y el lugar, van saliendo temas en el entorno que sí son importantes. Y entonces, cuando llegamos al reconocimiento de esos temas que son crisis en la comunidad, sabemos dónde trabajar. Porque si ahorita planteamos, bueno, después estoy jugando, con la narrativa. Y nosotros desde la narrativa, yo planteo desde mi posición, desde el escritorio, y digo, lo importante que vamos a analizar de este cuento va a ser la relación entre la madre y la hija. Eso va a ser lo importante. Y resulta que en mi comunidad eso no es importante para el otro. No le es relevante, porque ahí no tiene crisis. El otro dice, pues es que yo no tengo esa relación con mi mamá, o sea, con mi mamá yo me llevo bien, entonces aquello sí es un bonito chisme, pero no es una crisis para mí. Entonces eso no va a ser significativo, porque podemos pasar 2 días, una semana discutiendo la relación que hay en la familia, las relaciones que se dan entre padres e hijos, pero si en esa comunidad ese tema no es relevante, no es una crisis, aquello tan solo se va a memorizar, pero saliendo del salón se va a perder porque no fue significativo. Uno tiene el docente, y también ellos, los estudiantes, pero nosotros que estamos motivando a ese diálogo dialógico, nosotros debemos de tener los ojos y los oídos bien atentos para escuchar cuáles son los temas reales que hay en crisis. Por eso le decía, tal vez en este reconocimiento del otro, al escuchar a Alejandra lo que decía y al escucharme, me doy cuenta que el tema que pareciera que estamos encontrando, que es una crisis en nuestra comunidad en este momento histórico, es el abuso que hay entre el director y la maestra. Un tema que tal vez para otros era secundario y terciario. Entonces, ya que reconocí que ahí hay un tema crisis, desde ahí planteo el proyecto que va a transformar la realidad de las personas y que va a ser significativo porque reconocí la crisis. Eso plantea el modelo de la nueva escuela mexicana, una reflexión que termina en una acción. O sea, no solamente analizo la realidad y digo, bueno, pues estas son las crisis que hay, los roles sociales, las desigualdades, sino ahora que ya las reconocí y que el otro confirma que en este momento histórico ese es un problema,
¿qué vamos a hacer para transformarlas? Ya casi termino, ya casi me voy a la... Este cuadro, yo sé que parece engorroso, un día ya lo voy a hacer bien, o sea, con dibujitos y todas esas cosas, pero este es medular. Aquí está el corazón de la chava. El tránsito de la falta de conciencia a la conciencia ampliada o la conciencia crítica. Voy a explicarlo con calma. Los días que vivimos ahora son complejos, porque entre la carga laboral, los medios de comunicación, nos hacen caer en una cuestión inhumana, donde solo nos importa lo que nosotros estamos viviendo. No tenemos esa empatía que hablaban de reconocer a los problemas de los otros. Entonces tenemos una falta de conciencia. ¿Qué sucede en esa falta de conciencia? El sujeto es inhumano. Vengo de Ciudad Juárez, o sea, mi clave en mis últimos 8, 9 años está en Ciudad Juárez, un municipio colmado de maquilas, donde las personas, y el Estado de México también, no crean que canta mal las rancheras, ¿no? Donde las personas tenemos que salir 5, 4 y media de la mañana a trabajar porque hacemos 2 horas de transporte público, estoy pensando en Texcoco, unos 2 horas para llegar a trabajar, y todos los días hacemos lo mismo, todos los días 8 horas de trabajo monótono, donde el estrés laboral llega a un punto que yo lo que quiero es que me paguen mi salario, que me dejen ir el domingo, porque el sábado trabajamos mediodía, el domingo a tratar de descansar un poco para iniciar otra vez el siguiente lunes, con trabajos que a los 2, 3 años te corren para que no hagas antigüedad, donde lo más que disfrutan son 5 días de vacaciones al año. Entonces, frente a eso, el sujeto se va convirtiendo en un robot, se va haciendo un sujeto inhumano, donde ya no se sensibiliza y ya va uno en la calle, ve un amanecer y le da uno igual, ve a una madre abrazando a su hijo, le da uno igual, o sea, ya uno trabaja como un robot. A falta conciencia. No sé si se enteraron en las noticias en los últimos meses, hubo un caso muy peculiar en Ciudad de México de una persona en situación de calle que murió en el metro y tardaron más de 12 horas en darse cuenta que estaba muerta. Estaba muerta la compañera en situación de calle y la gente la asaltaba, pensaban que estaba dormida y tardaron más de 12 horas en que alguien se acercó a ver si estaba bien y entonces se percatan que el cuerpo llevaba más de 12 horas muerto y miles de personas habían pasado por ahí, la habían saltado y ninguno tuvo la humanidad de acercarse y moverla y decir, ¿está usted bien? ¿Le está usted pasando algo? Otra, pues, esto ya vivencial. También fui al curso con el colombiano, como la maestra. Y le di los 3,000 pesos. Desde su casa, en Texcoco, hago todos los días 2 horas para llegar a Coyoacán, donde está la sede. Entonces, tengo que pasar en una avenida donde hay bancos. Hay 3 bancos, 3, 4 bancos ahí. En una esquinita están todos juntos. Entonces me tocó ver cómo, o me toca ver cómo, también hay gente en situación de calle en Texcoco, ¿no? En pobreza, en el Estado de México profundo. Y ocupan los bancos para, en especial en invierno, para pasar ahí la noche. Entonces ahí voy caminando porque de su casa a donde pasa el camión es media hora y a esa hora salgo todos los días para llegar a las 7 y evitar el tráfico y todas esas cosas. Entonces tengo que salir de su casa pues, al 10 para las 5. Entonces ahí voy y no hay transporte público hacia donde pasa el camión que va a Ciudad de México. Entonces tengo que caminar unas 20 minutos, media hora. Y ahí voy caminando y veo a lo lejos que se paran coches en ese banco, se baja la gente, pero a punto de entrar al cajero, se regresa, se sube al coche y se va. Y se me hizo curioso porque, iba acercándome 2 cuadras y empecé a ver el fenómeno que lo vi 2, 3 veces que sucedió. Coche que se paraba, se bajaba, pero como que algo estaba pasando ahí adentro y se regresaban y se subían. Entonces cuando llego ahí, pues me asomo, dije, ¿qué hay? Y veo que hay una mujer en situación de calle durmiendo. Y la gente no quería entrar por
Pues no sé si por molestar, pero un poco porque no voy a hacer que se te pegue la pobreza. Es decir, en esta situación inhumana, donde ves un problema así como una situación de calle y lo que haces es voltear hacia otro lado, incomodarte. O sea, ninguno de ellos trató de resolver el problema que tenía el otro. Lo que hicieron es alejarse con miedo a que pareciera que esa miseria se contagie. Entonces, estoy exagerando, esto es didáctico, recuerden que esto es didáctico, esto es clase, no es que sea eso así, es solamente una charla, es solamente para ejemplificar la falta de conciencia. Vivimos en momentos donde el sujeto es inhumano, el sujeto forma parte del mundo, pero no lo transforma, es decir, es un engrane más, pero él ya, desde una cuestión apática, dice la cosa es así. O sea, a mí me toca ser obrero, toda la vida voy a trabajar, y entonces ya hay una apatía, ya hay una dejadez del sujeto, ya se convirtió en un engrane más de la maquinaria y no cuestiona lo que hay en su entorno. Y menos aún lo va a transformar, porque si no lo conoce, si no reflexiona su entorno, pues no va a lograr hacer acciones para cambiar ese entorno. ¿Qué pasa? Pues él asume que todo está bien, que no observa injusticias, no observa errores en el mundo, no hay nada que lo motive a tratar de transformarlo, solo vive. Es como si fuera una planta, o como si fuera, no sé, un pájaro, un animal que vive en el mundo, está en el mundo, pero no tiene la habilidad para transformarlo, solamente vive. Bueno, después de ahí, el siguiente paso es tener una conciencia real, humanizarse. Es un sujeto, en este caso, que se ha humanizado, logra reflexionar, pero se resigna. Es un sujeto que reflexiona su mundo, sí lo ve, y sí puede ver que hay pobres, hay ricos, sí puede ver que hay una injusticia ante las mujeres, sí puede haber que hay abusos por parte de lo masculino, de los hombres, que hay abusos en las instituciones, reconoce su mundo, toma conciencia de él, pero se asume que las cosas son así, que no se pueden cambiar, distingue las incongruencias, las injusticias, siente hasta cierto punto piedad y misericordia, puede sentir lástima por los demás, pero no hace nada por cambiarlo. O sea, dice, el mundo es así, a mí es lo que tocó, no podemos cambiar las cosas, el cielo es azul, el agua moja, los hombres siempre van a estar en una situación de privilegios, las mujeres siempre van a estar en una situación de indiferencia, de abuso. Otra cuestión vivencial que está linda, Me tocó hacer una asamblea, así una charla así como ustedes, en Sinaloa. Y nos prestó la Secretaría de Educación Pública Estatal un auditorio. Y en el auditorio estaba tapizado de fotos, pero tapizado de todos los secretarios de educación que habían estado en el estado. Y era sorprendente, todo tapizado de fotos, y todos eran hombres, todos eran blancos, y bueno, en la foto no decía, pero seguramente todos heterosexuales. Sí, era sorprendente, estoy jugando con el prejuicio, pero pareciera que en este entorno, al menos en Sinaloa, si una mujer intenta ser secretaria de Educación Pública, imposible. Esta realidad me habla que en esos prejuicios hay una injusticia. Solo los hombres son capaces de dirigir la Secretaría de Educación Pública. Y si alguien de una comunidad de pueblo originario intenta ser secretario de Educación Pública, tampoco va a suceder. Entonces, una toma de conciencia, una reflexión sobre eso es, digo, pues sí, eso sucede, pero la vida es así. No puedo hacer nada para cambiarlo. Bueno, pues esa es la conciencia real. Veo las injusticias, puedo sentir piedad, lástima de esa situación, pero no voy a hacer acciones transformadoras, solo las reflexiono. Twitter está lleno de eso. Las redes sociales están llenas de eso. Gente que dice su molestia, pero que no es capaz de hacer una acción más allá de escribir un texto de odio por cambiar las cosas. Bueno, pues la nueva escuela mexicana no va por una conciencia real, sino va por una conciencia ampliada. ¿Qué es la conciencia ampliada? Primero, es una persona crítica. Es una persona que reflexiona su entorno, pero no solo se queda ahí, actúa, transforma.
reflexión, acción. ¿Qué pasa con esa persona? Les digo, reflexiona y actúa, transforma sobre su mundo, actúa para transformar aquellas incongruencias e injusticias y algo fundamental, se indigna. Clave la indignación. Si yo siento lástima por el otro, lo que se conoce como conmiseración, ¿son católicos? ¿No? Sí, de todo. Bueno, pero la mayoría debe haber ido a la primera comunión o al catecismo, ¿no? Y recuerdan los conceptos de conmiseración o de bueno, la de conmiseración, que es la mezcla entre lástima y miedo. Esa es la conmiseración. Yo siento, o sea, me conmisero, por ejemplo, ante la pobreza. Yo siento lástima de los pobres. Me genera un sentimiento de lástima. Y tengo miedo de que en algún momento yo pueda estar en esa situación. Entonces siento la conmiseración. Pero otra cosa es la indignación. La indignación es cuando un sujeto, al ver la pobreza, no solamente siente lástima y miedo, sino se molesta y dice, ¿por qué debe de haber gente pobre? O sea, ¿por qué él tiene que estar en esa situación? No creo que sea justo que una persona como él, que también que yo pude estar en esa situación, no es justo que él esté así. ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? Entonces la indignación es el motor que mueve a las personas a querer transformar su realidad. Si sus proyectos solo logran generar conmiseración, alegría, es decir, sentimientos que quedan solo en lo superficial, están abonando sobre la conciencia real. Yo sé, esto es difícil porque dicen, es que nosotros estamos en preescolar, pero ahorita vamos a aterrizar un poco en preescolar. Pero lo que busca la nueva escuela mexicana es una conciencia ampliada, desde cuestiones que pueden ser cotidianas, básicas, para la conformación de una persona crítica que actúa sobre su mundo y lo transforma. Ya casi termino, Bien, en el ejercicio que vimos, les digo, ya esta segunda parte me vine hacia la cuestión clásica, ¿no? Aquí les estoy sistematizando cosas de Freire, de Giraud, de Maclaren, de teóricos de la pedagogía crítica de la Escuela de Frankfurt, se las estoy aquí tal, y hablándoles de la pedagogía hermenéutica y de la pedagogía crítica, ¿no? Del paradigma positivista y del paradigma crítico. Se los dije aquí y ustedes, como si fueran mis estudiantes, ya están aquí aprendiendo esas cosas. Bien, estábamos teorizando, pero si nos vamos al ejercicio de la lectura de esta narrativa que hicimos del cuentito, lo que vieron es que yo coloqué un objeto de estudio, que era la realidad de Ana y su salón y la maestra con Ana. Yo lo puse. Pero yo en ningún momento hice el prejuicio de decir, de aquí ustedes van a aprender tal cosa. No, empezamos a construir desde la horizontalidad. Yo no sabía que iban a contestar, pues lanzamos unas preguntas detonadoras y cada quien participó y fuimos construyendo. Bien, ahora veamos los dos caminos que pueden haber. Camino número 1. La persona, primero, partimos de una falta de conciencia. Algunos tal vez, como Alejandra, que mostraba mucha empatía, pues ya para ella era fácil, pero habrá otros que decíamos, pues yo no sabía, estoy jugando, que los maestros, pues, o los directores, a veces usan su autoridad para intentar otras cosas. Yo no lo sabía. Yo no sabía que en las casas de los estudiantes a veces pues no tienen padre y madre y que viven con una tía y que el tío intenta abusar de una de sus sobrinas. Yo no lo sabía. Cosas así, estoy jugando, tal vez para todos nosotros era evidente. Pero el cuento lo que hizo fue plantearnos una realidad y empezamos a discutir. Entonces partimos de un sujeto que no tenía conciencia y después de escuchar el cuento investigamos y analizamos esa realidad, reflexionamos aquí. Estuvimos lanzando unas preguntas y reflexionando sobre esa realidad. ¿Qué pasó después? Distinguimos las incongruencias y las injusticias de ese mundo y decimos, ¿cómo puede ser que Ana sea de esa manera? ¿Cómo puede ser que la maestra no se dé cuenta que Ana está sufriendo esto y que desde
su realidad diga, ay, es que las personas de ahora no sufren como sufrí yo. Usted no está viendo lo que está pasando con Ana, con Luis, con la otra compañera, o sea, ¿por qué no se sensibiliza? Distinguimos las injusticias y las incongruencias de esa realidad, ¿no? Después, ¿qué pasó? Generamos una conciencia real. Lo que veíamos en el mundo, pasamos de no conocer a conocer. Vimos la injusticia, tal, y la analizamos. Pero ahora, ¿qué sigue? Pues algunos de ustedes van a tomar la medida de hacer su programa analítico. Efectivamente. Dice, ya estudié, ya sé lo que es la nueva escuela mexicana, ahora sí agárrense. Ahí está mi programa de estudio. Y llego al primer día de clases con la tarea hecha y digo, clase 1, toca esto. Clase 2, toca esto otro. Clase 3, toca esto otro. Dice uno, bueno, ¿cuándo se discutió eso en clase? Porque aquí hasta este momento no hay niños, no hay estudiantes. Lo hicimos nosotros como si esto fuera un consejo técnico ampliado. Lo reflexionamos aquí, tomamos decisiones entre nosotros. Algunos pudieron llevarse o se pueden llevar la revista y hacer la reflexión desde su casa pensando en esa realidad, en la cuestión del programa sintético, lo que creen que va a pasar en su clase, y desde allí hacen el programa analítico. Y entonces llegan a la escuela a impartirlo. Esa es la opción 1, pero hay otras opciones que tienen más que ver con la nueva escuela mexicana. Nos vamos a la opción 2. En la opción 2 también el sujeto parte de una falta de conciencia. Igual pasó lo mismo, no tenía la conciencia, vio el objeto, lo investigó, analizó su realidad y distinguió las incongruencias e injusticias de su mundo, generando una conciencia real. Hasta aquí vamos igual, pero hubo un paso más allá. ¿Qué? Esta conciencia real, este reconocimiento de esa realidad, no se la quedó él como único dueño de esa realidad, sino la plantea a los otros. Y entonces, ¿qué hace? Le presenta a la comunidad narrativas que describen los roles sociales observados, que había observado, es decir, le presenta lo que él cree que son los temas relevantes a través de narrativas, como lo hicimos aquí en un cuento. ¿Para qué? Para que en comunidad, como sucedió en nuestro ejercicio, se empiece a construir. Entonces, se da el desarrollo de una conciencia ampliada e intersubjetiva, ya no mi conciencia ampliada, sino la conciencia ampliada de la comunidad, porque estoy construyendo comunidad, o sea, yo ya lo presenté a los estudiantes. Y entonces, después de hacer esa discusión a los tutores, a los otros maestros, después de estar haciendo esas reflexiones, logro hacer mi programa analítico, pero ahora ya no solamente un programa analítico mío, sino armado en comunidad. Bien, ya casi terminamos, compañeros. Yo sé que tienen dudas. Muy bien. Aquí me van. Bien. Bueno, vamos a terminar viendo, estas dos hojas son unas hojas que van a aparecer en todos los libros de texto, en todos. Las diseñamos porque los maestros decían, bueno, ¿y cómo uso los proyectos? Entonces, estas hojas no estaban. Y no voy a hablar de todas, solo voy a hablar de la parte roja, que habla de una trayectoria, de cómo utilizar estos materiales educativos. Lo voy leyendo con calma. La primera lectura que voy a hacer es esta definición de la lectura de la realidad. Dice, para aspirar a la formación de un sujeto histórico con una conciencia crítica, el primer paso es desarrollar la capacidad volitiva,
capacidad humana que le permita leer la realidad y así, 1. Reconocer las desigualdades, los estereotipos y los prejuicios que frenan el desarrollo de las personas. 2. Formar una mirada crítica transformadora. 3. Dejar de promover proyectos planeados y estructurados que silencien o marginen a los estudiantes o que se presenten como finalizados y listos para ponerse en práctica. 4. Identificar en el territorio, como investigación de campo, problemáticas sociales tales como la explotación, la discriminación, el racismo, la opresión u otras formas de violencia y estereotipos. 5. Dar sentido al proyecto desde el territorio de cada uno de nosotros. Y 6. Indignarse por lo que separa nuestras comunidades y buscar un bienestar común. Bien, ahora vamos a ver la trayectoria. ¿Cómo iniciamos como maestros en la nueva escuela mexicana? Primer paso. Es una trayectoria y no tienen que sentirse identificados. Vamos teorizando. Primer paso, ¿qué se hace? Pues sin duda, primero leer y analizar y apropiarse el plan de estudios, los programas sintéticos y los libros de texto. O sea, es un paso positivista, ¿no? Donde me siento a estudiar, a ver de qué va la nueva escuela mexicana y digo, ya me leí el programa, ya me leí el plan de estudios, ya me leí los libros de texto, entonces ya sé, ya los conozco. Segundo paso, inicio el codiseño. La integración y la vinculación curricular, redactando el primer borrador del programa analítico. Es decir, como ya conozco, ya sé los contenidos que van a llevar, entonces digo, voy a hacer mi programa analítico, ya conozco el sintético y digo, pues de los contenidos marcados en el programa sintético, los voy a ver en este orden, no, voy a cambiar y lo voy a pasar para acá, porque yo he visto con mi experiencia de aula que los estudiantes tienen con muchos problemas de convivencia social. Entonces, en lugar de ver estos temas, estos contenidos, estos PDAs de este campo formativo que se veían a la mitad del ciclo escolar, los voy a ver al inicio y entonces lo modifico. Y hago mi programa analítico. Y digo, está bien estos contenidos, pero en mi realidad también es importante ver estos otros. Entonces, en mi codiseño, amplío los contenidos y los PDAs que están ahí con cosas que hablan de mi realidad, las anoto. Después voy con el libro de texto y digo, para estos contenidos sirven estos proyectos. Entonces, si este contenido lo puse acá arriba y va a ser por donde inicie, encuentro cuál proyecto puede reforzar o puedo utilizar como herramienta para desarrollar este contenido y este PDA, y entonces voy a iniciar por este proyecto. Bien, ya tengo mi borrador de programa analítico, lo terminé, hice la tarea, ya está. Puedo iniciar las clases. Vamos adelante. Les digo, se seleccionan los proyectos de los libros de texto a desarrollar en el ciclo escolar y seguimos. Vamos a darle un poquito hacia arriba. Muy bien. ¿Qué sigue? Llego al salón de clase y empiezo la integración de las comunidades de aula con los estudiantes del salón. Es decir, llega mi primer día de clases y reconozco. Me tocó un salón de 20 estudiantes, 23. Entonces ya había planeado que este iba a ser el primer proyecto porque voy a ver estos contenidos y estos PDA. Bueno, entonces voy a armar las primeras comunidades de aula. Y digo, vamos a hacer 4 comunidades de aula para desarrollar este proyecto. Ustedes son la 1, la 2, la 3 y la 4. Y dividí mi grupo. Bien, perfecto. Empieza el desarrollo de los proyectos. En comunidad tomo acuerdos sobre la evaluación formativa que se va a desarrollar. Es decir, como ya sé mi programa analítico, ya sé los proyectos que se van a dar, ya tengo mis comunidades, pues entonces en comunidad ya de salón digo, ¿qué evidencias va a arrojar el hacer estos proyectos? ¿Cuánto lo vamos a valorar? ¿Qué va a ser más importante? Imaginemos que el proyecto, yo sé que no hay todavía de preescolar, pues voy a jugar con los de primaria. Toca hacer un huerto o un filtro de agua. Van a hacer un proyecto para desarrollarlo bien. ¿Qué evidencias va a arrojar ese filtro de agua? Sin duda, el filtro de agua. Pero ¿qué más evidencias van a tener? No, pues se les va a pedir en algún momento a los estudiantes que vayan a casa y traigan información sobre sustratos. Estoy jugando,
bueno, pues traerán unas narrativas, traerán unos resúmenes, unas fichas, ¿no? Pues eso le podemos dar un valor. Después esas fichas van a ser discutidas en equipo. Bueno, pues eso va a generar otra evidencia, va a haber una discusión que se puede generar un resumen o unos acuerdos tomados en la comunidad. Bien, pues eso puede ser otro. Entonces, en esa misma comunidad pues, se llegan a los acuerdos y qué valoración van a tener estas evidencias. O sea, cuánto va en la valoración va a valer el filtro de agua final, pensado de 1 a 10. ¿Qué valor le vamos a dar al filtro? Y ya la comunidad dice, pues 3. Bueno, 3 al filtro. Y las fichas que van a traer sobre la información de los sustratos, ¿qué valor le vamos a dar? 2. Bueno, se llega al acuerdo. Entonces ya en comunidad saben efectivamente, o sea, de manera cierta, pues qué es lo que se va a ver, qué es lo que se va a hacer en el desarrollo del ciclo escolar y qué evidencias va a arrojar. Bien, ¿qué sigue? Desarrollo de proyectos. Ya tomamos estos acuerdos de la evaluación entre todos y ahora sigue desarrollar los proyectos. Ya empezamos a hacerlos. Ya día 2. Ya día 2 era, traigan, por ejemplo, las fichas sobre la información de los sustratos. ¿Qué pasa? Dependiendo las contingencias, según las contingencias presentes en el salón de clase, se ajustan las comunidades de aula. ¿Qué creen? Todo hasta ahí parecía perfecto. Pero resulta que en el desarrollo del ciclo escolar, la primera actividad que era traer las fichas la hicieron bien. Pero la segunda, que implicaba hacer una discusión en cada una de las comunidades de aula sobre las evidencias que trajeron, pues resulta que aquí lo hizo bien y allá hubo problemas. Y allá esa segunda etapa no se pudo desarrollar. Y bueno, pues el maestro dice, bueno, tal vez fue un mal día para esa comunidad de aula, sigamos adelante. Se va a la etapa 3, que implicaba tal cosa, y resulta que aquí muy bien, y acá no mal, fatal. Se está quedando atrasada esa comunidad de aula, no está cumpliendo con las evidencias, o las evidencias no era lo que se esperaba. Tiene 2 opciones el maestro. Dice, bueno, son los que se van atrasando ciclo por ciclo, ¿no? Entonces veo hacia otro lado, escojo a mis preferidos, digo, estos lo están haciendo muy bien, entonces échenle muchas ganas y aquí me centro, y los otros allá, que Dios los bendiga, ¿no? A ver cómo salen. O no, asumo que tengo que hacer, estoy observando una realidad que está sucediendo en mi aula, y no puedo quedarme solo con la reflexión, sino voy a hacer acciones para tratar de transformar aquello que está sucediendo. Entonces, ¿qué hago? Digo a todo el salón, alto, detenemos proyectos. Necesitamos ver qué está pasando ahí. Y en ese acercarme veo que el problema es que el compañero tiene un problema con la compañera, genera violencia sobre ella, y esta violencia que hay entre ellos dos está afectando a los otros dos, y por eso, o sea, pasó lo del cuento. Nunca me di cuenta que Diego está violentando a Luis. ¿Por qué? Porque el día que hice los equipos, los hice por azares del destino, o sea, porque estaban juntos y dije, bueno, ustedes van a ser el equipo 2. Claro. Pero bueno, avanzó y me doy cuenta de las contingencias y que ese problema es porque estas 2 personas tienen un problema en cuestión de cómo socializan. Entonces, ¿qué hago? Tal vez la decisión será, reorganizamos las comunidades, usted se va para allá, usted se va para acá, tal. O tal vez soy más drástico y veo que en mi realidad la cuestión de socialización está siendo un tema. ¿Qué digo? Compañeros, el proyecto o sea, sí es importante el agua para Veracruz, pero es más importante la cuestión de socialización. Esto que tenía como un proyecto 4, implicaba hacer comunidad, esto, no, esto es en este momento, esto es más importante que la cuestión de los filtros, se va para arriba. Entonces regreso a mi escritorio, tacho y digo, esto se va al proyecto 4, este se viene para acá, iniciamos nuevo proyecto. Todavía más radical, digo, bueno, pero estas comunidades están bien.
¿por qué reiniciamos todas? ¿Por qué no esta comunidad de aula donde estoy encontrando esa realidad, por qué no cambian ellos de proyecto y ellos continúan? Es decir, llevo 2 proyectos al mismo tiempo. ¿Cuál es la respuesta adecuada? No lo sé, porque tiene que ver con la autonomía profesional. Cada uno de ustedes, hacer la lectura de la realidad, tomará esas decisiones. ¿Hay una respuesta adecuada o respuestas incorrectas? No. Todas son adecuadas dependiendo si se hizo con base en una reflexión de la realidad. ¿Qué sigue? Bueno, compartencias. Nos vamos a los consejos técnicos escolares y compartimos los hallazgos y los obstáculos en el desarrollo de estos proyectos. Compañera, ¿qué creen? Ya estoy en el consejo técnico. Pues estaba haciendo el proyecto 1 y encontré esto. Compañero, ¿y qué hizo? No, pues hice esto. Ah, pues a mí me pasó esto otro. ¿Y usted qué hizo? Pues yo hice esto. Y entonces empiezan a compartir en el consejo técnico escolar los hallazgos, los obstáculos que observaron en el desarrollo de los proyectos. ¿Qué sigue? Por favor, muchas gracias. Según los diálogos y acuerdos y hallazgos se ajustan los programas analíticos, pero ¿qué sigue después? Compartimos con tutores, directores y comunidad en general los logros durante el desarrollo del proyecto, es decir, ampliamos el consejo técnico escolar y esto que discutíamos ahí ya va avanzando el ciclo escolar. Lo compartimos con tutores, lo compartimos con la sociedad. Los logros de los proyectos empiezan a salir del aula y empiezan a mostrarse, y empiezan a generar un diálogo, un cambio en toda la comunidad. ¿Qué sigue después? Muy interesante. Conclusión del codiseño con el programa analítico final. Hago una pregunta. ¿Alguien de ustedes ha leído el programa de estudios de la Nueva Escuela Mexicana? ¿Sí? Mentira. No hay programa de estudios. Es un fenómeno teórico curioso. El programa de estudios, teóricamente, piénsenlo como una ventana que ve hacia el futuro. O sea, cuando uno le dan el programa, uno ve ahí cuál es el perfil de egreso. El alumno al tomar esta clase va a desarrollar estas habilidades. En un futuro, cuando termine la clase, y vienen marcados los contenidos que se tienen que desarrollar y la progresión para lograr ese perfil de egreso. Entonces se pone allá a la distancia el estudiante ideal que va a terminar después de esta asignatura. Y en esa trayectoria habrá algunos que lo logren y serán, digamos, los exitosos. Y los que no, pues van a quedar rezagados si fuera, no lograron terminar su programa de estudios. Así no va la Nueva Escuela Mexicana. La Nueva Escuela Mexicana no se plantea un programa utópico que ve hacia el futuro y que deja a las personas fuera, sino se va construyendo poco a poco. Entonces el programa de estudios sí lo van a tener y va a ser propio. Y lo van a tener el último día de clases. Cuando ustedes a su programa analítico le pongan el punto final, después de todos los cambios que pasaron por el día a día, los ajustes que hicieron, después de todos esos cambios, el último día de clases, cuando le pongan ese punto final a su programa analítico, ese programa analítico se convierte en el programa de estudios, que no da cuenta del futuro, sino va a dar cuenta del pasado, de cómo formaron al sujeto que llegó hasta ahí. Ese es otro cambio teórico muy radical en la Nueva Escuela Mexicana, que no se plantea como sujetos ideales a nivel nacional, sino que le dice al maestro, tú haz el programa analítico que hable de tu realidad, el sujeto que se construyó a lo largo del ciclo escolar. Entonces les digo, se concluye el codiseño, dándole el punto final al programa analítico y convirtiéndolo en un programa de estudios, y después llega la tarea de convertir la evaluación formativa de los estudiantes en una calificación numérica para colocarla en un acta. Y bueno, pues yo sé que es mucho, hay muchas cosas que las dije muy rápidas, espero que les haya servido de algo. Si tienen alguna duda, me encantará seguir platicándola con ustedes.
Bueno, pues muchas gracias. Bueno, ahora tendremos entregas de reconocimientos por parte de la maestra Pilar García Raya y la maestra Angélica. Pero al final. Te mandé mensaje. Bueno, pues el reconocimiento dice que el Jardín de Niños José Azueta y la Zona 15 otorga el presente reconocimiento al doctor Max Arriaga Navarro por aceptar nuestra invitación y participar en la conferencia realizada para docentes de preescolar de la Zona 15. La fecha de hoy lleva una servidora y la vida. Maestro, muchas gracias por su trabajo. Muchas gracias. El personal docente le vamos a entregar un presente por haber aceptado nuestra invitación. Un torito de cacahuate, que es una bebida típica de aquí de Veracruz, café y chocolate con café.